Portugal y España se verán las caras en poco menos de 5 o 6 horas en el partido que les enfrentará en estos octavos de final por un puesto en cuartos de final. Duelo ibérico, duelo de la península ibérica, duelo entre dos de las favoritas a llevarse este mundial. Dos de las selecciones que se nos queda un poquito pronto cuando se enfrentan estos cuartos de final. Vamos a repasar puntos claves de España, vamos a repasar puntos claves de Portugal, vamos a repasar puntos débiles de Portugal y puntos débiles de España, porque con estas alineaciones que intuimos que pueden ser o que tienen las más probables de ser, vamos a tirar aquí flechitas y vamos a analizar con mi amigo Mario todo esto. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, aquí con un poco de nervios, no te voy a engañar. Quiero ya que llegue un poco el partido y ver qué va pasando y ver si España es capaz de imponerse a Portugal, que yo creo que debería ser capaz. Vamos a empezar por los 11, porque como os ponía por aquí, bueno, yo creo que estos dos 11 son los que más probabilidades tienen de acabar siendo. Por el lado de Portugal, por supuesto, Diego Costa en portería, laterales con Nuno Méndez y Joao Cancelo, centrales para Rubén Díaz y Renato Veiga. El doble pivote, para Vitinha y Rubén Neves, bandas para Leao y Pedro Neto, media punta Bruno Fernández y arriba Cristiano. Yo la gran duda que tengo con el planteamiento del 11 de Cristiano, Mario, es sobre todo Bruno Fernández, porque me parece que su mundial está siendo como mínimo dudoso. Sí, a mí Bruno en general en Portugal nunca me ha gustado, ¿vale? Es la realidad, porque creo que Bruno es un jugador que necesita mucho balón y acaparar muchas jugadas para ser resolutivo, que es lo que le pasa en el Manchester United. Al no tener ninguna referencia más que él en ese equipo durante tantos años, él al final es dueño y señor de todo, es el que crea y el que destruye, podríamos decir. Entonces, aquí en Portugal se ve que está muy opacado porque no dirige la jugada desde la base, no hace la conducción, porque de todo eso ya se encargan Vitinha y Neves. Y cuando hay que subir ese punto de velocidad que tiene Portugal, la están intentando dar con Pedro Neto, con Leao, con Joao Félix, con uno de los extremos que entra. Y a todo esto se suma que tienes a dos laterales que son absolutamente puñales en ofensiva, como es Cancelo, de una manera más de toque, de asociación, de toque en corto, paredes verticales, Sí, con Neto y Neves. casi como a veces un centrocampista más, un interior más. Efectivamente, sí. Efectivamente. El moderno que hizo Guardiola, digamos, Sí, el lateral medio. sí. Y luego tienes a Nuno Méndez, que es una bestia física que se mete tanto por dentro como sobre todo por fuera, doblando banda, y se te convierte en un problema. Entonces yo creo que se ve superado porque no tiene balón, y cuando lo tiene en zonas que Bruno no es exactamente tan hábil. O sea, no es el típico 10 clásico que todos conocemos, jugón, de un último pase perfecto, un regate sutil. Bruno es otra cosa, es más un llegador con pegada, yo creo. Un poco más, a mí me recuerda un poco un Lampard moderno, ¿vale? Vale, Entonces, bien, te lo puedo comprar, sí. Entonces creo que le cuesta mucho generar ocasiones para el resto de compañeros. Por eso yo creo que la entrada de Leao ha sido muy importante en Portugal en el último partido, porque es un jugador, una vez que ya Cristiano no puede fabricarse sus propias jugadas y ser resolutivo en el 1 contra 1, y Neto tampoco es exactamente ese jugador, tener un jugador que es capaz de coger la pelota a 20-30 metros, buscar una situación de gol por sí mismo o buscar un 1 contra 1, doblar y buscar a Cristiano o a cualquiera de la segunda línea, ha sido muy importante para Portugal, porque Neto no era eso, Joao Félix de manera asociativa, pero tampoco era eso, con lo cual yo creo que les está potenciando un poco a todos. Lo que pasa que lo que hablamos siempre con Leao. Leao el otro día gastó su super partido, veremos si le queda otro en el tanque o ya le hemos perdido en este Mundial, que por el bien de España ojalá sí. Así es así. Por el lado de España, Unai Simón en portería, laterales para Pedro Porro y Cucurella, que yo creo que esta pareja de laterales ya se queda afianzada, sobre todo con Cucurella no había dudas, ¿no? Pero con Pedro Porro, con el partido que hizo frente a Austria, creo que ya se consagra. Es más, creo que este 11, después del partido contra Austria, creo que ya es el 11 fijo. Centrales para Cubarsí y Aymeric Laporte. Pivote para Rodri, interiores con Dani Olmo y Pedri, sobre todo con Pedri un poquito más en la base de la jugada y Dani Olmo más cerca o más detrás de Oyarzábal o con más libertad de movimientos. Bandas para Lamine Yamal y Baena, y arriba Oyarzábal. Mario, Pedro Porro creo que es fijo, y sobre todo creo que lo de Dani Olmo no hay marcha atrás. Sí, yo creo que lo de Dani Olmo para mí es lo más importante y lo más sangrante, podríamos decir. Dani Olmo es el jugador ahora mismo en mejor forma que tiene este combinado nacional español, y es el jugador más resolutivo en espacios cortos. Y al final tiene mucho gol llegando de segunda línea, apoya a Oyarzábal, que ya sabemos que no es un 9 al uso,
y creo que su figura hace que Pedri mejore también, aunque no esté exactamente en una base de jugada y no esté en su mejor momento físico, le está ayudando a mejorar en combinación, y aunque a España la aprieten muy arriba, Olmo es el único que tiene esa capacidad de giro sobre sí mismo, salir en 1 contra 1 y buscar la ventaja en el lado débil, ya sea con Baena o con Lamine. Y a partir de ahí, Porro, para mí ha sido una buena noticia. Ya sabemos lo que es Porro un poco. Un gran lateral ofensivo que, si estás en superioridad siempre en campo contrario, es muy peligroso porque puede entrar por dentro y por fuera, tiene un buen golpeo de balón. Se entiende muy bien con Lamine, por lo que hemos visto en este Mundial. Entonces yo tengo dudas aún de si optará por él o por Llorente en base un poco a lo que vea Luis de la Fuente que le puede otorgar cada uno contra Leao. O se está hablando en Portugal si hay alguna posibilidad de meter un medio centro más y que entre Bernardo, salga Leao y Neto cambie de banda, veremos. Pero para mí Porro está haciendo un buen Mundial y no habría por qué quitarle. Y el resto del equipo de siempre. Yo creo que no creo que haya grandes cambios. Se hablaba también en la última hora que a lo mejor meter en vez de a Baena a Mikel Merino para jugar también con un centrocampista más. Yo creo que los dos equipos tienen miedo del repliegue, del contrario, cuando el otro tenga la bola. Entonces yo creo que puede ser que por ahí estén los dos temerosos. Yo creo que tiene más que temer Portugal. Portugal es un equipo muy largo, que deja muchos espacios entre líneas. Hay mucha distancia de lo que es Vitinha, Neves a Bruno y de Bruno Cristiano, y ya no te digo con los lados. Pedro Neto sí que es verdad que es capaz de juntarse más porque defiende mucho, muy cerca de Cancelo, de Neves, y a partir de ahí hacer un triángulo de asociación, pero él no es muy preciso. Pero luego Leao, ya sabemos cómo es Leao. Leao te baja una jugada así, 5 no, y dejar solo a Nuno Méndez constantemente contra un Porro, Lamine, Olmo cayendo por allí y Oyarzábal asociándose para que alguien pique al espacio, se le puede hacer muy cuesta arriba por ahí el partido a Portugal, yo creo. Sí, vamos a ver esto un poquito más, no solamente con caras y dorsales, vamos a ver esto con, a ver si puedo hacerlo ahora, con un poquito más de pizarra y sobre todo aquí en este lado, Mario, que es el lado, digamos, de balón en el que Portugal ataca y cómo podemos esperar que sean los movimientos con y sin balón del equipo portugués. Sí, yo creo que el Portugal, para mí, en el partido que yo me estoy imaginando a día de hoy, sobre todo, yo me imagino un partido en el que Portugal va a tener la posesión tras pérdida siempre de España, ya sea por finalización de jugada o por pérdida de balón. No veo a una Portugal quitándole en estático el balón a España, ¿vale? Me cuesta mucho verlo, ya te digo, porque no han podido quitárselo a Croacia, no han podido ni siquiera con el Congo prácticamente, entonces me cuesta trabajo verlo. ¿Vale? Entonces, yo lo que veo es un partido en el que Cancelo va a tener que asociarse mucho aquí con Neves y con Pedro Neto, y a partir de aquí, en este triángulo que hacen aquí, poder conseguir la distancia para lanzar a Bruno. Bruno tiene que llegar, es dimensional en todos los lados del campo, él es el único que tiene libertad completa para moverse, porque Vitinha siempre se mete en la base de jugada con la izquierda para hacer triángulos con Nuno y para que Leao encare en 1 contra 1. Cristiano ya no es un jugador asociativo, va más a su cuenta y va a atacar primer palo centro del área y segundo palo en función de por dónde ataque el Portugal, y a partir de ahí yo creo que el problema se les va a venir aquí, en esta zona de aquí. Para Vitinha y Joao Neves necesitan sacar el partido de una manera limpia en la que la presión de España con Rodri, con Pedri, con Olmo y sobre todo con Baena, que se cerrará mucho para que Cancelo se vea obligado a salir por fuera, no se les acumule demasiada gente aquí y pierdan el balón rápido, porque España en salida te puede hacer mucho daño con Lamine atacando la espalda de Nuno, porque vamos a ver constantemente a Nuno probablemente muy cerca de Leao, subiendo mucho la banda, porque de hecho en los partidos que jugó el PSG con el Barça, Nuno hizo una táctica con Lamine que la verdad fue bastante curiosa. Al principio del partido, Nuno le estaba dejando 1 metro para que le atacara. Es decir, prefería que Lamine, en lugar de regatearle, se fuera de cara a él y buscara un pase definitivo o un golpeo desde fuera del área a ver si metía gol y le salía la cara. Prefería eso a meterle pierna y que Lamine se fuera en 1 contra 1 y vender a la defensa. Va a ser interesante ver cómo Nuno Méndez decide hoy defender a Lamine, puesto que Lamine no está al 100%, y también porque vamos a ver qué estrategia toma en las ayudas con Veiga y Vitinha. Para mí Veiga es el eje más débil de este equipo. Y este triángulo Neves, Méndez, Veiga, Vitinha creo que va a ser la clave, porque aquí es donde van a atacar Olmo, donde va a llegar probablemente Lamine, donde Oyarzábal se venga a asociar, Pedri se meterá muy al centro con Rodri un poquito por detrás. Entonces yo creo que ahí estará el partido. Y para mí básicamente la diferencia es las alturas que consiga encontrar Portugal. Portugal es un equipo que está jugando muy largo
Y entonces, si consiguen que Bruno se mantenga cerca de Vitinha y Joan Neves y a partir de ahí, mediante la conducción, acercar el balón a Leao y a Cristiano, que serán los jugadores más sueltos del equipo, con total de seguridad, pues España puede sufrir, porque aunque Cristiano ya tiene 41 años, se mueve muy bien, entiende muy bien el juego todavía y tiene una definición perfecta, porque sigue haciendo la aproximación al gol perfectamente, aunque no la haga a la misma velocidad, y sobre todo con Leao. Leao tiene una velocidad, ya lo vimos en los dos partidos, en el de Croacia fue un espectáculo todo el partido, pero en el que sale en la segunda parte, que fue contra Colombia, ¿puede ser? Ya ahora mismo contra tengo hasta Colombia. dudas. La segunda parte contra Colombia, sí, eso Contra es. Colombia tiene 20 minutos, que son un escándalo en Buenísimos. velocidad, Bueno, de hecho, destrozando. yo creo, perdona, que esos 20 minutos contra Colombia es lo que hace que en el partido Sí. anterior contra Croacia tenga más minutos que solamente 20. Sí, efectivamente, por eso acaba de titular en contra Croacia, Claro, porque el partido claro. contra Colombia es un primor, porque es lo que decimos de Leao, tiene una diferencia de punta de velocidad con cualquier otro jugador increíble, es muy estético, tiene un Sobre todo, golpe de Mario, balón. perdona, te hago un poco de analogía con Dani Olmo. Son estos jugadores que para torneos cortos para mí creo que son fundamentales. La Sí. regularidad a una temporada de 40, 50, 60 partidos me cuesta vérsela, pero a mí Rafael Leao en un torneo de, ¿qué? 7, 8 partidos en el que con 2 destellos por partido te puedes solucionar 2 eliminatorias, ¿sabes? Me parece que es súper diferencial y que al menos es el más distinto de todo lo que tiene Portugal. Sí, el único, te diría yo. El único, sí, sí, sí. Es el único jugador ahora mismo en Portugal que es capaz de poder Generar por sí generarle solo. para él y para Cristiano. Eso es. Sí, Es sí. que, porque Bruno es lo que decimos, es más un finalizador llegando desde atrás, es un jugador que tiene mucho gol, pero necesita mucho balón, cosa que en Portugal no tiene, con lo cual es. Por eso yo creo que se siente él bastante desdibujado. De hecho, el otro día el cambio de Bruno creo que es en el minuto 60, algo así, que hasta ahora no había pasado nunca en Portugal. Y yo creo que es un poco por eso. Vamos a ver cómo España consigue parar a Leao, porque Porro no es el mejor defensor del mundo. Sí que es verdad que Cubarsí está bien, pero yo creo que ahí va a ser principal la labor de Rodri, cortarle antes de que salga en vuelo. Porque si Leao sale en vuelo en velocidad, no lo vas a ver. Ninguno. Lo ve Unai Simón ya. Lo encara Unai Claro. Simón. Pero si no, no va a pasar por otro lado. Y luego, por otro lado, podemos ver un poquito cómo creemos que va a atacar España, más o menos. No sabemos bien, ya sabemos los equipos exactamente cómo creemos que lo va a hacer, pero sí que es verdad que podemos ver cómo creemos que puede atacar España en posicional o digamos, en vacío. Sobre todo mientras lo va poniendo Mario, es un partido en el que quien domine el centro del campo va a ser la clave. Yo Sí, personalmente no me está gustando el mundial que está haciendo Pedri. no está Pero siendo el mejor. porque. No, pero y sobre todo por quién es. Sí, sí. Me explico. Si los partidos que hace Pedri, en vez de llamarse Pedri, se llama Fabián, bien, normal, estándar. Pero a un jugador que está en el top 2, 3, 4, 5, ponerlo donde queráis, centrocampista del mundo, ser condescendiente me parece un error. A este tipo de jugadores tienes que exigirle más. Es un poco. ¿Vitinha está tan bien? No, Vitinha tampoco está bien. Tampoco está haciendo un mundial extenso. Creo que está haciendo muchos problemas. Pero, aun con todo y con esto, y fíjate que Rodri también le noto lento, que no tiene esa fluidez a jugar a 2 toques como sí lo tuvo en la última Eurocopa. Incluso, ¿no? Cuando jugaron hace no más de un año por la final de la Nations League, incluso, pues todavía España en el centro del campo era un poco más fluido. No era lo de Eurocopa, pero era más. Aun con todo y con eso, creo que a España en el centro del campo le noto un pelín mejor que lo que noto a Portugal. Sí, sí, pero porque yo creo que España tiene más que Portugal en el centro del campo al final. No solo por el Pedri y Vitinha, yo creo que es el duelo del medio campo, porque yo creo que a día de hoy son los dos mejores medios creativos que hay en el mundo, siendo diferentes. ¿Vale? Porque Vitinha creo que es un medio más de posesión, es un medio más de bajar al principio de la jugada y crear desde ahí, lanzar al equipo mediante balones largos, cortos, tiene otro tipo de juego. Yo creo que Pedri es más un 10 reconvertido a 8, básicamente. Un jugador que tiene más un último pase, que mediante giros consigue ventajas, y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que están lentos. Creo que a Vitinha se le ha hecho larga la temporada y a Pedri también. Ya en marzo se les vio un poco más agotados de lo habitual.
porque llevan muchos minutos y tienen mucho peso en la creación de sus equipos. Y a partir de ahí se puede entender un poco lo que les está pasando a España y a Portugal en ese sentido. Y luego lo que decíamos, España sí que es verdad que tiene menos problemas en el mediocampo porque juega muy junto. De hecho, creo que ya le he dado a compartir pantalla para que lo podáis ver más o menos en posicionar cómo me imagino yo el partido de España. Yo creo que España va a buscar sobre todo un eje de posesión en el Lamine Yamal, Porro y Arzábal y atacar el triángulo Veiga, Vitinha, Méndez, porque nadie cuenta con Leao. Leao no va a estar, no. O sea, Leao puede estar una vez, pero 10 no va a estar y 15 tampoco. A partir de ahí es Rodri el que tiene que barrer en el medio campo cuando haya pérdidas, finalización de jugada y salida rápida de Portugal. Es él el que tiene que estar barriendo a Neto y a Leao. Y por aquí Cucurella siempre crear la superioridad o al menos el 2-2 con Baena entrando por dentro y él entrando por fuera. Pedri vendrá mucho a asociarse muy libre como lo estamos viendo y sobre todo yo creo que España lo que necesita es un Pedri libre pero mentalmente. Yo creo que no es tanto un problema de fútbol el de Pedri, sino el de agotamiento mental. A veces le cuesta ver la opción más fácil cuando ya la tiene y va un segundito tarde, las piernas le van un segundito tarde, pero creo que con la llegada de Olmo al once inicial, creo que con un jugador como Fabián y como Merino sufre más porque no tienen tanta creatividad, no tienen tanto uno contra uno, con lo cual todo recae en él. Cuando está Olmo sí que se consigue asociar y salir más en velocidad y tiene menos gente encima. Y luego creo que hay una cosa muy buena para España en este caso y es que Cubarsí y Laporte, uno de los dos siempre va a estar libre. Cristiano no va a defenderlos. Eso lo tenemos claro. Cristiano se va a dosificar mucho por si el partido es largo. Él no se va a querer ir del campo en el minuto 60 por nada del mundo. Entonces, Cubarsí y Laporte van a tomar una ventaja que yo creo que va a ser siempre la de avanzar. Uno tiene que avanzar en conducción. El que sea, preferiblemente, si se puede ser siempre, que sea Cubarsí porque tiene más toque de balón y sobre todo tiene más velocidad hacia atrás en caso de pérdida. Pero sobre todo Cubarsí es el que tiene que asociarse porque justo en este triángulo se van a volver locos porque España tiene superioridad tanto física como numérica. Para mí, Joao Neves se va a ver desbordado en algún momento del partido porque el chico hace muchísimos kilómetros, los que no hacen Bruno y Cristiano y a veces los que no hace Leao. Sí. Claro, entonces se va a ver desbordado y ahí es donde Pedri es donde tiene que ir contra el huevo con Baena. Eso que acabas de decir me parece una de las grandes claves comparando este dibujo, esta imagen de ahora con la que teníamos antes. Creo que en España, y una de las grandes diferencias, creo que en España, en fase defensiva hay mucho más compromiso en defensa, más allá de Lamine, y creo que en Portugal hay mucho menos compromiso defensivo, porque con Cristiano y Leao para defender o presionar a 90 minutos, una presión no puedes contar. Bruno Fernández, según le den cada jugada. Pedro Neto sí que es mucho más comprometido en las ayudas defensivas, más aún teniendo en cuenta que Cancelo tampoco es la quita esencia de velocidad. Y que aquí, sobre todo, precisamente por esto que digo, es que no lo considero ni triunvirato, ¿no? Pero en ese punto entre Cubarsí, Laporte, Rodri, Pedri, Dani Olmo, y con muchas más ayudas que Baena, porque hoy Baena, al igual que el otro día, por ejemplo, Baena se me quedaba corto, entre comillas, como extremo puro y duro frente a Austria, hoy me parece que es un perfil idóneo. ¿Por qué? Pues para ayudar cuando corta hacia adentro, para ayudar a ofrecer un pase más. A Baena no le cuesta nada si tiene que bajar un poco más a la base de la jugada para salir, teniendo en cuenta que Cucurella tampoco es que sea Marcelo con el balón en los pies, no es el lateral más habilidoso, es mucho más, tiene mucho más compromiso que calidad pura y dura, ¿no? O que técnica pura y dura. Y sobre todo también con Oyarzábal, que Oyarzábal no solamente es un 9, Oyarzábal es mucho más móvil. Es decir, en lo que yo siempre, entre comillas, le he criticado a España en tener en el perfil de jugador de Oyarzábal, Dani Olmo, Baena, tener el mismo jugador, entre comillas, ¿no? O ser un perfil de jugador que es todo el rato lo mismo, creo que hoy precisamente contra Portugal es lo que te va a hacer quitarle el balón, que creo que es el primer paso para ganar a Portugal. Sí, al final ganar la batalla del medio campo y de la superioridad. Yo estoy de acuerdo contigo, Baena no tiene problemas en ir hacia atrás a buscar la pelota, asociarse con Pedri, darle una salida y salir hacia adelante. Yo creo que va a ser muy importante Baena, sobre todo en el tiro de media distancia. Vamos a ver, yo creo que va a tener bastantes oportunidades de pegarle desde media distancia, ya que a Joao Neves no le va a dar tiempo a hacer todas las ayudas del mundo porque tiene 2 piernas el muchacho. Y sobre todo creo que Cucurella, llegando a línea de fondo, que al final es lo que decimos, no tiene el control de balón de Marcelo, pero Cucurella tiene una cosa muy buena que es que llega muy bien por sorpresa. Aprovecha mucho la espalda del lateral cuando está distraído y Cancelo es el rey del mundo en distraerse en defensa. Entonces yo creo que Cucurella puede castigarlo mucho. Y luego, mira, yo
independientemente de líneas, yo me imagino que si Lamine está relativamente bien, ¿vale? Un poco como el Lamine que vimos el otro día, al menos que nos pueda dar eso 40 minutos, yo me imagino que seguramente Nuno Méndez esté muy cerca, Veiga se acerque mucho a él y Vitinha también. Entonces, a partir de aquí, el que tiene que ganar posesión con él será Rodri, Pedro Porro por fuera, Olmo acercarse aquí, Oyarzábal picar a esta espalda de Veiga y a partir de aquí Pedri entra a media punta y Baena por dentro. Cucurella aprovechar la espalda, que fue exactamente como llegaron los goles el otro día. Aprovechar que Lamine trae dos marcas y a partir de ahí girar el juego con Olmo primero, aprovechándose de Rodri, Pedri cae en jugada, Oyarzábal te pica el primer palo, Baena llega a la frontal y Cucurella te pica el segundo y para adentro. Esa es, sobre el papel, una jugada idónea que yo creo que España va a probar mucho hoy, porque creo que realmente si Lamine está relativamente bien la va a poder hacer. Porque Veiga va a tener que salir de posición seguro, Claro. Sí, seguro, sí, sí, sí. y a partir de ahí todo se entiende mucho mejor. De hecho, Renato Yo, Veiga me parece el eslabón débil. Eso es, sí, iba a decirlo de otra manera que queda mucho peor, pero sí es el eslabón débil porque me parece el más torpe de todos para esto. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que, sobre todo, creo que tiene muchas dudas Portugal en la salida de balón a día de hoy con Veiga y Rubén Díaz. Sufrieron muchísimo con Croacia, sufrieron muchísimo con Colombia. Y es que yo no me quito de la cabeza, y lo vimos tú y yo en directo y lo estábamos hablando, cómo James Rodríguez, siendo James el 2026, con 37 años, con la facilidad que juega al fútbol, lo bueno que parecía James otra vez, que decías, pero bueno, ¿cómo no le puedo Sí, sí. fichar yo a este muchacho para cualquier equipo? Sí, sí. Y claro, luego no, te devuelve a la realidad un partido serio normal otra vez de Colombia. Pero, ¿qué pasa? Que tienen tanto espacio contra Portugal en el mediocampo porque Bruno está tan separado de los dos del mediocampo que al final, vamos a ser sinceros, no son Mauro Silva y Donato, ni son Mauro Silva y Makelele en el mediocampo, son jugadores de tener el balón, no de destruirlo y de correr 12 kilómetros detrás de la pelota, que es lo que le pasó contra Colombia. Vitinha y Joao Neves el día de Colombia, bueno, Rubén Neves aquel día que salió de titular, si no recuerdo mal, estaban superados los primeros 40, 50 minutos porque no venían un balón y era Colombia. Entonces yo creo que España va a poder aprovechar esa superioridad a partir de ahí. Yo también lo creo, veremos que lo más normal luego es que no demos ni una, pero esta es un poco la idea sobre el papel que esperamos de un lado por España y por un lado de Portugal. ¿Algo más, Mario? Nada, que ojalá ganemos. ¿Porra? Yo creo que 2-0 para España. Sería otro partido en el que a España no le meten gol, ¿eh? Es que creo que no recibe nada. Le cuesta mucho encajar gol a España. O sea, no porque no quieran. Es que defiende muy bien con balón. Creo que si Portugal, se está hablando mucho en Portugal en las últimas horas de que a lo mejor decide meter a Bernardo Silva y quitar a Leao, creo que sería la mejor noticia para España. Todo lo que le quite vértigo al juego de Portugal es bueno para España, porque el balón no se lo van a quitar y porque a Portugal ya vimos lo que le costó crear ocasiones en el primer partido con 4 centrocampistas. Entonces, yo creo que España es bastante superior en lo posicional a Portugal, que esto no quita que estamos aquí hablando, haciendo 1000 flechas de un lado y del otro. Eso te coge Cristiano una falta en el minuto 15, te la mete por la escuadra y se acaba el partido. Y a empezar. Un balón lateral que no te esperas de una jugada aislada y Cubarsí se queda enganchado y gol de Cristiano de remate de cabeza. O sea que hay que borrar todo y tirar otro partido. Eso es así. En fin, gracias como siempre por el cariño gigantesco que nos dais. Dejad vuestro like, suscribíos. Nos tenéis que ayudar a llegar a 500 suscriptores y si es a 1000 mejor. Mario, te mando un abrazo, amigo mío, y gracias por este rato. A vosotros, chicos, un abrazo. Sed felices. Chao.